Abrir la palabra de Dios en la carta a los Corintios, Primera de Corintios. Capítulo 3. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celo y contienda, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolo, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, que es Apolo y que es Pablo, nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Padre, te damos gracias en esta tarde. Prepara nuestros corazones, Señor, prepara nuestra mente. Sea tu Espíritu de Dios hablando a nuestra vida, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, por cada uno de tus hijos que han venido en esta tarde, Señor, a gozarse. Gracias te damos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Tomen asiento. El tema de esta tarde lo he titulado Correcciones en la conducta cristiana. La conducta es primordial, ya sea en el trabajo, ya sea en el colegio, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. La iglesia es la que Dios ha puesto en esta tierra para luz y sal a las naciones. El apóstol Pablo, escribiéndole esta carta a los Corintios, él se da cuenta a través de amigos, a través de algunos hermanos que le han contado la situación que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Esa maravillosa iglesia de Corinto, que era como una brillante joya en medio de aquella ciudad tan corrupta como eran los Corintios, pero cuando había llegado el apóstol Pablo, él no hubo ninguna pancarta, no hubo nada que se le anunciara la llegada de aquel evangelista, diría, después de Cristo, era el evangelista más grande de la historia que se iba a levantar. Pablo fue llamado a través de una carta que le mandaron la iglesia para que él algo hiciera, y Pablo tiene que escribirle
a la iglesia de los Corintios porque él tenía que arreglar la situación a través del Espíritu Santo de Dios. No él personalmente tenía que hacerlo si Cristo no estaba en él. La iglesia de los Corintios había sido rescatada en aquella ciudad tan corrupta, como dije, porque ahí se celebraba a la diosa Artemisa, aunque tiene varios nombres, donde allí el paganismo era tan grande que solamente el Espíritu Santo, guiando a Pablo a esa ciudad, hizo que se convirtieran de los ídolos a Cristo Jesús. Que se convirtieran de su mala conducta. Ahora ellos con todo gozo, con todo regocijo, habían recibido la palabra de Dios. ¿De dónde nos sacó el Señor a cada uno de nosotros? De un mundo del paganismo en el cual cada uno de nosotros andábamos detrás de esos ídolos y que nada provechoso habíamos sacado. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo, hubo un cambio, no a media, sino que el cambio fue de la mollera hasta los pies. La sangre de Jesucristo nos limpiaba de todo pecado. Se habla en un puerto donde se está construyendo un barco. Y cuando construyen un barco, ellos hacen la rampa primero, y cuando está la rampa comienzan a edificar el barco. Pero en el momento que lo terminan y está listo para dejarlo ir al mar, llaman a los dueños, al pueblo mismo, y ese es un gran espectáculo cuando aquel barco lo dejan ir al mar. El barco es donde lleva gente a través del mar a otro mundo. El problema es que cuando este barco va en el mundo, lo trágico de él es que el mar se mete en el barco. Y ahí es donde se dan los naufragios. Igualmente, esto estaba pasando en la iglesia de los Corintios. La iglesia representaba el barco. Los miembros iban en ese barco llevando la palabra por doquiera que ellos iban. Pero cuando ellos permitieron que el mundo viniera a las iglesias, sabemos que el mundo viene con tantas costumbres, con tantos deseos carnales, y que cuando es invadida, y como el pueblo, cuando estos corintios estaban, diría, en su apogeo, en el primer amor a Dios, había ayuno, había oración, había la palabra que nos dice que los dones que ellos habían adquirido a través del Espíritu Santo era para que esta iglesia fuera creciendo y aumentando cada día los que iban a ser salvos. La iglesia de Cristo
tiene que resplandecer como una luz en medio de la oscuridad. La iglesia de Corinto estaba resplandeciendo, pero llegó un tiempo en que ellos ya, con capacidad que ellos tenían, como eran los corintios, hombres que con capacidad intelectuales, con capacidades teológicas, era para que ellos pudieran descubrir realmente quiénes eran los enemigos que estaban dentro de la iglesia. La iglesia tenía que resplandecer, pero resulta una calamidad cuando la iglesia es invadida por el mundo. Vemos lamentablemente en muchas iglesias hoy en día que no se sabe quién es quién. No se puede identificar al cristiano, aunque anden con Biblia. Todo mundo ahora anda su Biblia, pero ¿quién es quién? La palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo hablando, no necesitamos un membrete que diga, soy cristiano de veras. Somos carta leída. Y por eso la conducta es muy importante dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En los colegios hay un boletín de las materias que estudian ellos, pero también hay donde dice conducta, y la conducta es la que le hace a ellos, los estudiantes, subir el nivel académico y la nota también. A veces vemos en los hijos que tenemos un rojo, como dicen, y hay veces hasta mucho rojo. El año pasado mi hijo menor, como 12 rojos llevaba. ¡Ay! Los hermanos empezaron a decirle tantas cosas. Mi esposa le dice, ustedes están equivocados. Si mi hijo es brillante, si mi hijo se la sabe bien, eso rojito no es nada. Muchas veces avergonzamos a nuestros hijos y lo desmoralizamos. No, hermano, hay que ayudarle para que ellos, y hoy mi hijo no lleva ni un rojo, superó esas cosas. Nosotros tenemos que ir superando cada día de ser mejores cristianos. Que la gente vea que realmente ustedes y yo hemos cambiado. Que la gente vea que Cristo vive en nosotros y no el viejo hombre. Y la realidad es que Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Y por lo tanto, nuestro testimonio debe de ser intachable de los de afuera y con los de adentro. La iglesia de los Corintios o los hombres habían perdido la vista de Dios. ¿A dónde está viendo? ¿Qué es lo que ves? Hay vista terrenal y hay vista celestial. En el huerto la mujer, guiada por la voz del diablo, mira esa fruta, qué deliciosa. No la cortó inmediato, la veía, la deseó tanto
que cortó y comió. La relación con Dios se rompe. Cuando usted y yo ponemos la vista en las cosas materiales y no en las espirituales, esto se va a destruir. Esto se termina. Por eso Pablo decía, poné la mirada en las cosas de arriba y no en las de abajo que son perecederas. Los hombres estaban perdiendo la vista a Dios. Y eso lo llevó a que ellos actuaran con tres tipos de egoísmo que los habían enceguecido. Hombres líderes dentro de la iglesia de los Corintios. No eran unos líderes con una capacidad poca. Hombres que eran, diríamos, sabios. Pero la sabiduría del hombre es animal, diabólica, terrenal. La sabiduría de Dios es apacible, es amorosa. Y estos tres tipos de egoísmo habían enceguecido a estos hombres. La primera es la autoadmiración. Su intelecto que ellos tenían se habían pervertido. ¿Cómo es posible que dentro de una iglesia hombres intelectuales, hombres con capacidades, hubieran hecho esto a la iglesia? Y pervertido, buscando en el diccionario, es perturbar el orden o estado de las cosas, viciar con mala doctrina o ejemplo las costumbres, la fe, el gusto. Eso es lo que estaban haciendo estos intelectuales, líderes religiosos de la iglesia de Corinto. Lo segundo era la obstinación. Y la obstinación dice que es que su conciencia se había vuelto entenebrecido. Dios ordena a un rey que haga tal como se lo ha dicho al profeta Samuel. Pero el rey hizo todo lo contrario a la palabra de Dios. Estas personas estaban haciendo todo lo contrario a la palabra de Dios. Si cantamos ese coro, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que es como el buen óleo que desciende de la barba de Aarón y baja hasta su vestidura. La armonía que tiene que haber en la iglesia no tiene que ser una armonía ficticia. Esa armonía es que cada uno de nosotros nos amemos como Cristo nos ha amado. Y lo que hizo este hombre, lo contrario a la palabra de Dios. Y vemos cómo Dios le dice en cuanto a la obstinación que el rey Saúl había cometido. La obstinación se habla es mantener uno en su resolución y tema, porfiar con pertinencia o terquedad o tenacidad en mantener una opinión, una doctrina o resolución. Nos volvemos tercos. Si la palabra de Dios
nos dice, ámense los unos a los otros. Jesús en la oración intercesora, Él dijo que así como el Padre y Él eran uno, que así nosotros fuéramos uno. Cada uno de ustedes representa un miembro del cuerpo de Cristo. No del cuerpo ni de nosotros, sino el cuerpo de Cristo. Y la terquedad de este rey lo llevó a hacer todo lo contrario de lo que Dios le había ordenado. Y Dios dijo, me pesa haber puesto a Saúl como rey. Si nosotros lo aplicamos, me pesa haber puesto, dirá Dios, al líder fulano, sutano, perencejo. Me pesa. Y la terquedad lo llevó a que Saúl perdiera su salvación. No podemos estar mutilando el cuerpo de Jesucristo. El 3, había un desenfreno. El desenfreno dice, habían dado rienda suelta a sus pasiones. No pasión por el amor a la obra, sino pasión a la destrucción de la obra. Es triste y lamentable cuando uno lee la carta a los Corintios. Problemas serios que se habían dado. Me tocó dar esa clase y nosotros analizábamos esta situación con los alumnos y yo les dije que cuál había sido la causa que ellos habían actuado de esa manera. No habla la palabra de Dios cuánto eran los miembros que habían, pero era una iglesia grande. La iglesia de los Corintios, una iglesia grande, con dones espirituales. Habían dones espirituales. Había un liderazgo. El problema de esos líderes es que no querían ser solamente líderes. Querían el cargo principal del que estaba ministrando la obra de Dios. En el libro de los Hechos hubo un problema en la iglesia primitiva. Las viudas de los griegos se quejaron que solamente se le estaba atendiendo bien a la viuda de los hebreos. Pablo dijo, hagamos una asamblea y busquen 7 hombres. ¿Cómo? Con cualidades. Muchas veces el problema, hay algunos que quieren ser líderes y a lo mejor no tienen esas cualidades. Dice, lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en el líder, las cosas marchan sobre los rieles. Pero cuando el espíritu de egoísmo, las cosas van de mal en peor. Hombres idóneos, hombres capaces para que ellos se encarguen, porque nosotros no podemos dejar a un lado la palabra y servir la mesa. 2 de ellos
No querían ser diáconos solamente. Esteban y Felipe. Si yo fuera un líder de una iglesia y yo quiero aspirar a un buen cargo, ¿qué yo tengo que hacer? Orarle al Señor. La mies es mucha y los obreros poco. Ha habido obras que se le ha dicho a líderes, quiere hacerse cargo. Estoy muy ocupado. Si no trabajo, no como. La fe la han perdido, la confianza en Dios la han perdido. Porque el quien le trabaja al Señor no es como el hombre. Cristo da buena paga. Cristo provee para lo suyo y no le va a faltar nada. Pero quieren ocupar grandes puestos dentro de las iglesias. Era lo que estaba pasando con estos líderes. Había lugar para que abrieran otra obra. Hay lugar. Porque la mies es mucha. Pero ¿dónde están esos obreros? Que digan, heme aquí. No, yo no solo voy a ser diácono. Voy a buscar en oración, en ayuno. Y de repente el Espíritu lleva a Felipe a ser un gran evangelista. A Esteban igualmente. Y cualquiera de los que están aquí quieren cargo, pídanselo a Dios. Él es el que da los cargos. El hombre no da cargo. Quien da cargo es el Señor. Amén. Y cuando el hombre da cargo, fracasa. Pero cuando Dios lo da, nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. El peligro más grande que se enfrentaba a la iglesia de los Corintios estaba dentro de ella misma, no estaba afuera, estaba dentro. Pablo venía de Europa y pasó por Efeso, pero no entró a la ciudad, se quedó retirado. Mandó a llamar a los ancianos de Éfeso. 3 años y medio yo he estado con ustedes, le he dado la palabra, no he comido de balde, no fui molesto ni carga para ustedes. Pero quiero decirle algo, porque siempre el Espíritu Santo revela los secretos a los siervos de los profetas. Pablo era un profeta y Pablo le dice, dentro, no afuera. Dentro de la congregación hay lobos, oiga bien, no ovejas. Hay lobos vestidos de oveja. Que cuando yo me vaya, no estaré con ustedes por mucho tiempo, se van a quitar la máscara, por decirlo así. O se van a quitar el traje de cordero y se volverán lobos. Y no respetarán el rebaño que el Señor los compró. Usted ni yo hemos comprado a nadie. A nosotros nos compró Cristo. Y Pablo les advierte del cuidado
que deben de tener las iglesias. Lamentablemente, Corinto estaba pasando cordero vestido de lobo. Pablo se refiere a las divisiones y los grupos sobre los que le habían ya hablado a él. ¿Cuántos grupos? 4 grupos. Quiere decir que era una iglesia con muchos miembros. 1, 2, 3, 4. Diría que hay grupos. ¿Cuál agarro? Este está más grande. Y comienzo a lavarles el cerebro. La lengua aduladora. Así se le puede llamar. En Judas 16 nos habla allí de estas personas que en vez de ayudar al crecimiento de la iglesia, están haciendo cosas de las cuales Dios no lo ha mandado hacer. Judas 16. Oiga lo que dice. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dice esta versión. Estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Refunfuñadores. Están refunfuñando por cualquier cosa. Y además de eso, se vuelven criticones. Están criticando, esto no es así, esto es así, y es mejor que sea así. Ay, santo, aleluya, dele la gloria a Dios. Y lo peor del caso es que se dejan llevar, no por el Espíritu Santo, sino por el espíritu del diablo, digo yo. Amén. Y hablan con arrogancia. Ustedes han visto esos arrogantes. Ay, si yo soy fulano de tal, hice esto, tengo esto. Si querés ir a mi casa, te voy a enseñar todos los títulos que tengo. Eso no es nada para el Señor. Eso no vale. En la iglesia de Dios no valen títulos. Lo que vale es lo que Dios te ha dado a ti y a mí. Y por eso ellos están adulando a los demás para sacar ventaja. Como quien dice, quiero llevar molino, agua para mi molino. Entonces dijo uno, yo soy de Pablo. El otro dijo, yo soy de Apolo. Y el otro dijo, yo soy de Cefas. Y el otro grupo, yo soy de Cristo. Los 4 estaban perdidos. Los 4 estaban perdidos. ¿Por qué? Porque estos aduladores no están afuera, están dentro de las iglesias. En la segunda carta de Samuel, capítulo 15, el relato es largo.
David es el rey. Pero su hijo Absalón se consiguió carros, se consiguió gente. Y este hombre se levantaba muy de mañana a la puerta de la entrada. Y cuando alguien venía a llevarle algún problema, alguna queja al rey, Absalón lo llamaba y preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía de cuál tribu de las 12. Y Absalón le aseguraba: tu demanda que vas a llevar ante el rey es justa, pero no habrá quien te escuche, no habrá quien te escuche de parte del rey. Y enseguida añadía: ojalá me pusieran a mí por juez en el país. Aleluya. Oye, hermano, mire, se le habían subido los humos a Absalón. Muchas veces se nos pueden subir los humos a nosotros si nos descuidamos, hermano. Si yo fuera juez de este pueblo, todo el que tuviera un pleito, una demanda, vendría a mí y yo le hago justicia. Mire, como dice Santiago, toda bestia se doma. Un barco grande y un timón pequeño, y ese timoncito, por muy pequeño, es dirigido por aquel que lo está manejando. Pero la lengua, la lengua aduladora, la lengua criticona, que cortarle. No, ¿verdad? Dejémosela al Señor que le haga la cirugía. Meterse con el Señor se está metiendo a problemas. No es con nadie, es con el Señor. El Señor dijo: al que le haga algo a uno de estos chiquititos, me lo hace a mí. Y es mejor que se ponga una piedra de molino en el cuello y se tire al mar. Oh, qué dura esta palabra. ¿Quién la podrá llevar? ¿Quién? Más cortante que una espada de 2 filos. Aleluya. Gloria a Dios. Yo siento ahí que Dios habla a cada uno de nosotros. Además de esto, si alguien se le acercara para inclinarse ante él, Absalón le atendiera con los brazos abiertos. Yo te voy a resolver tu problema. Allí no te lo van a resolver. Vos acudís a mí y vas a ver qué es lo que está haciendo. Ponía en contra al pueblo con el rey. ¿Cuántas divisiones usted se ha dado cuenta de las iglesias en Nicaragua? Son incontables. Son incontables.
Y el problema es que la división no vino de afuera, se dio adentro. Como decimos en el lenguaje nicaragüense, Absalón estaba serruchándole el piso al rey, porque él quería ser rey. Así hay muchos que están serruchando el piso al que Dios ha puesto en las iglesias. Aleluya. Pero esta obra no es de el hombre. Esta obra le pertenece a Dios. La obra le pertenece a Cristo. Usted ni yo no morimos en la cruz ni derramamos una gotita de sangre. Fue Cristo. Fue Cristo quien la derramó. Y si seguimos leyendo, léalo en su casa y usted se va a dar cuenta. El resultado final de Absalón. Murió. Dios lo corta. Dios corta aquellos que se levantan contra su obra. Sí, hermano. Dios lo corta. Jugamos con quien sea, pero con Dios no se puede andar jugando, porque esta cosa es seria. Aquí no estamos jugando a la iglesita. Aquí estamos seriamente. Y por eso vemos, hermano, Absalón, eso es lo que hizo con su padre. ¿Por qué? Porque escuchó una voz extraña del mismo consejero del rey. Se le unió a Absalón y le dijo: levántate, tu padre está viejo. Ese hombre ya son muchos los años que está aquí en las iglesias, dicen algunos. Hay que buscar un joven fuerte, con capacidades intelectuales, teológicas. Ese es el hombre. Y comienzan a hablar, criticar, adulando a aquellas personas. Y como dijo el Señor, dentro de las congregaciones hay mentes débiles. Hay mentes débiles. Y caemos fácilmente. ¡Aleluya! El peligro más grande, decía, está dentro de la misma iglesia. Y Pablo se refirió a las divisiones y sobre los grupos, los que se habían hablado. Y no hay nada que corroa el alma y la vida de la iglesia de que haya espíritus partidistas. ¿Cuántos partidos políticos se dividen? ¿Por qué? Hermano, terriblemente, 23 partidos políticos en Nicaragua con 3 millones de habitantes. Eso era lo más tremendo. Todos querían el primer lugar, ser presidente de la nación. Se olvidan, o estos líderes religiosos se olvidaron que el que pone reyes y quita reyes se llama Jesucristo.
Dios escogió a Saúl. Me pesa, dijo sí Dios. ¿Y escogió a quién? Al más grande, hermoso de los hijos de Isaí. Al mejor guerrero que manejaba la lanza y la espada. No, hermano. Al que en menos se esperaba. Un pastor de ovejas y un muchacho. Un mocoso, decimos nosotros. ¿Qué hizo Dios? Avergonzar. Dios avergüenza a los sabios y escoge a los más despreciados. Dios avergüenza a los sabelotodos. Si yo me las sé todas, son sabelotodos. No hay nadie que sea capaz con ellos. No había otra persona que fuera capaz de estos 4 líderes que querían el cargo dentro de la iglesia de los Corintios. Ese espíritu partidista, y dicho espíritu partidista, con característica de los griegos, habían invadido la iglesia dividiéndola. Cuando hay divisiones, no es de Dios que viene. No escucharon la voz de Dios. ¿Qué dijo Dios? Unámonos. Y si esta obra la queremos ver crecer, unámonos. Trabajemos mano a mano. Hagamos lo que la palabra de Dios nos ordena y veremos los resultados. Cuando se escucha la voz del diablo y él es el que causa las divisiones. Él fue el que causó las divisiones porque aquellos no escucharon la voz de Cristo o del Espíritu, sino la voz del diablo. 4. Yo soy de Pablo. Yo soy de Pedro. Yo soy de Apolo. Yo somos de Cristo. Perdidos los 4. El diablo se aprovecha, hermano. Y eso es lo que está causando las divisiones en la iglesia del mundo entero. No solo aquí en Nicaragua. En el mundo entero. El diablo está causando estas divisiones. 4 grupos. Y de los 4 líderes aspiraban tener el dominio y el control de la iglesia. La obra no era de ellos, era del Señor. Recurren al fundador de la iglesia, hermano Pablo. Escribimos esta carta con lágrimas. Tenemos un dolor profundo en nuestro corazón. Dentro de la iglesia se están dando una serie de situaciones que para muchos era normal, pero que para Pablo era pecado lo que había allí. Las divisiones causadas por el hombre es pecado delante de Dios. Estos líderes habían hecho que la iglesia de los Corintios se habían salido de su centro.
El único líder en la iglesia se llama Cristo. Y por eso decimos que nosotros somos cristocéntricos. Una rueda con un eje bien centrado, usted le da vuelta ni ruido hace. Pero una rueda descentrada hace bulla. Amén. El único líder que hay aquí es Cristo. Lo demás sobramos. Lo demás sobramos. Pero es Dios quien le va a placer escoger a quien Él quiere, no lo que yo quiero. Por eso el cristianismo tiene que estar centrado en Cristo. Pero si estamos descentrados, ustedes ven cuando un rin de un vehículo está golpeado, ahí va. Hay que cambiar ese rin. Cuando nosotros somos cristocéntricos, hay poder. El poder se manifiesta en el Señor. Hay poder. ¿Vive o no vive? Cristo mismo constituye las buenas nuevas. Cristo no solamente fue el portador del mensaje de Dios, Él mismo constituye el mensaje. Por eso los corintios estaban descentrados. Y cuando la iglesia se descentra, no hay arreglo humano que pueda centrar la iglesia. El único que tiene el poder para arreglar las situaciones dentro de la iglesia es Cristo. No hay otro. No hay otro. Porque los hombres no arreglamos nada. Desarreglamos todo. Pero ¿qué tenemos que hacer uno nosotros? Los líderes que hay dentro de la iglesia, tenemos que seguir a Cristo. En el mundo yo fui un líder. Dentro de una empresa. Y mi aspiración es llegar a ocupar un cargo en una central obrera. Me destaqué en esa empresa. Me preparé en el sindicalismo, estudiando el sindicalismo. Era el más destacado, que yo iba a otros lugares a recibir seminario de meses. Yo como que venía ya más preparado para poder contrarrestar a una patronal, a un gobierno. ¿De qué me sirvió eso en Cristo? Pensaba que iba a ser lo mismo. Porque un líder no tiene otro líder que lo dirija. Él mismo se dirige. Porque se cree que es más que otro. Pero me di cuenta que era todo lo contrario. Antes ibas
a donde tú querías ir. Pero hoy vas a donde tú no quieres ir. Ahora yo soy dirigido. Ahora soy dirigido. Usted tiene que ser dirigido por Cristo y no por el hombre. Porque el hombre te lleva a la perdición. Te lleva a la perdición. Pero Cristo te lleva a la vida eterna. Aleluya. Pero Dios tiene sus mensajeros. Y la situación, Pablo tuvo que ir corrigiendo. Leemos las 2 cartas a los Corintios, solo problemas, solo problemas. Pero gracias a Dios que la iglesia llegó a recuperar y a establecerse nuevamente y comenzar en el amor de Cristo. Amén. Así tenemos que hacer nosotros, hermano. Unámonos y trabajemos. No por allá ni por acá, juntos trabajemos. Cuando se trabaja juntos, una construcción de una casa, como hacen eso, esa gente de los mormones, que cuando van a construir algo, mandan como unos 15 o 20 hombres y comienzan y pasan día y noche hasta que levantan la obra. Ahora solo llega aquel a meterse. Si trabajáramos unidos, yo pienso que ya estuviera cambiado. Pero en contienda, en divisiones, no se avanza. Amén. Y eso estaba pasando con los muros de Jerusalén cuando lo estaban reconstruyendo. Hubo oposición. No nos volvamos como esos opositores, tanto de Corinto como los opositores que se oponían para restaurar las ruinas del templo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Espíritu Santo, redargúyenos, corrígenos, instruye.